por eso que te exaltamos en espíritu y verdad. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Vamos, es tiempo de levantar nuestra voz. Él es bueno. Te cantamos. Espíritu y verdad, tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo. Vida en tu río, Señor Jesús. Te cantamos con todo el corazón el día de hoy. Vamos, ahí donde tú estás, levanta tus manos y gózate esta mañana, Señor. Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye. Una corriente que agita mi interior, llega y desborda del corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, fluye.
eres quien va delante de nosotros, tú eres nuestro refugio, Dios. Te adoramos, Señor, en esta mañana, Dios. Hoy tu gozo fluye en medio de nosotros, Señor. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, nunca me dejarás. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Oh, Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres tú. Tú eres mi dulce refugio, mi roca fuerte, por eso cantamos. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré.
Gracias, Jesús, porque tú eres un Dios poderoso. Ayúdanos a estar cerca de tu corazón, cerca de ti, Señor Jesús. Queremos estar cerca de tu presencia en esta mañana, Señor. Queremos estar cerca de tu corazón. Ven, Señor. Siempre quiero más, siempre quiero más de tu infinito amor. Yo quiero más, Señor, no puedo escapar. No puedo escapar, tu rostro poder, y ya no quiero volver. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Queremos acercarnos delante de tu presencia, Señor. No hay mejor lugar que estar delante de ti, Señor. Queremos contemplar tu hermosura. Queremos adorarte. Levanta tu voz y di: siempre quiero más, siempre quiero más, tu infinito amor. Quiero más, Señor. No puedo escapar, no puedo escapar, tu rostro poder, y ya no quiero volver. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Te cantamos, Santo. Levantamos nuestras voces para declarar que tú eres santo,
que no hay nadie como tú, Señor. Voy a levantar tu voz y decir: oh, Santo, Santo, eres Santo, Santo, eres Santo, Santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, Santo, eres Santo, Santo, eres Santo, Santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Edificamos un altar, Señor. Edificamos un altar, Señor. Así que nosotros, como piedras vivas, nos levantamos en esta hora y declaramos que tú eres santo, 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 eres santo, santo, eres santo, santo, Cristo te amo. Vamos, iglesia, levanta tu voz, declara que Él es santo, 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 eres santo, santo, eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, santo, eres Santo, Santo, eres Santo, Santo, Cristo te amo. una última vez, declara con todas tus fuerzas. Santo, Santo, eres Santo, Santo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Mi nombre es Arturo Delgado, aunque siempre aparece mi nombre ahí, pero de repente me gusta decir que soy Arturo Delgado y desde San Luis Potosí estamos transmitiendo en nuestra reunión en línea. Siempre tenemos un tiempo de alabanza, de adoración. Ojalá que haya estado ahí, ¿verdad? En esto y no nada más le haya adelantado y llegar al mensaje de la palabra de Dios, sino que también experimentes en tu hogar la presencia de Dios a través de los tiempos de alabanza y de adoración. Muy bien, pues ahí está este primer aviso, ¿verdad? Pero yo tengo otros dos avisos importantes.
Vamos a tener un seminario que se llama Redes Redimidas. Será para el día 17 y 18 de septiembre. Agape Oriente. Y trata sobre los peligros. Claro, también hay ventajas, pero principalmente sobre los peligros de las redes sociales a las cuales nuestros hijos acceden todo el tiempo y muchas veces en secreto. Así es que hay que saber de qué se trata. Y este seminario está dirigido tanto para los padres, papá, mamá o uno de los dos y sus hijos, especialmente cuando los hijos están en secundaria. Claro, si alguno de ustedes dice, pues mi hija está en primero de preparatoria o en la prepa, pues claro que puedes asistir. O también está quizás en sexto de primaria, también puedes asistir. Pero la idea es que vayan todos, ¿no? O sea, que vayan los papás y los muchachos para que puedan aprender de los peligros que hay a través de las redes sociales. Y bueno, no va a tener ningún costo. Pero sí se va a levantar una ofrenda ese día, así es que no lo olviden, de 4 de la tarde hasta las 8 de la noche los 2 días, sábado y domingo. O sea, es que está un poquito largo el seminario de 2 días, pero creo que va a ser de gran bendición. Y bueno, el otro anuncio que yo les tengo, aunque hemos visto que quizás va a haber algún cambio, pero por lo pronto la información que yo tengo se las paso. La Fraternidad de Pastores de la ciudad de San Luis Potosí y también del estado, cada año organiza el Día Estatal de la Oración. Nuestra congregación participa fuertemente y económicamente en toda esta actividad y creo yo que es muy importante que todos los cristianos puedan asistir. Está programada para el día 1 de octubre, más o menos como desde las 6 de la tarde hasta ya en la noche, ¿verdad? Y parece ser que va a ser en la Plaza de Fundadores. Así es que esta vez va a ser presencial, todos los cristianos al centro, el día 1 de octubre para orar por la patria, por la ciudad, por la familia, por la nación, ¿verdad? Así es que, pues ya sabe, 1 de octubre. Y ahí están estos avisos que yo quiero dejarles a ustedes, deseándoles realmente que el Señor bendiga sus vidas. Y bueno, yo voy a orar precisamente en este momento, porque siempre oramos por ustedes y por la palabra que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada persona que está aquí a través de este canal para escuchar de tu palabra y estar en conexión con todas las actividades que tenemos como iglesia y también como familia y todo lo que tú quieres enseñarnos. Sé con nosotros, bendice a todos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a unos videoanuncios y yo regreso con el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. «90 segundos interrogantes reflexivos». La pregunta: ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida al nacer? Quizás alguno de ustedes pueda decir: yo no pedí venir a este mundo. Y es cierto, nadie eligió venir a este mundo. Pero de alguna manera te has divertido y has pasado cosas buenas, aunque también a veces la vida trae cosas tristes y a veces tenemos que reconocer que hay cosas injustas en esta vida. Pero esto no nos exime de que podamos nosotros hacernos la pregunta: ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida aquí? Quiero decirte que tú naciste como una decisión soberana de la voluntad de Dios. Por lo tanto, tu mejor papel va a ser responder a la pregunta: ¿para qué estás aquí? Ahora, la Biblia nos habla acerca precisamente de esa respuesta que todos debemos conocer. Pero yo te la puedo resumir en lo siguiente: tú naciste, o el propósito de tu vida es que tú vives y vivas para glorificar a Dios, para vivir para Él, para ser parte de su familia, para hacer su voluntad, para poder disfrutar de la presencia de Dios aquí, conocerle a Él y de esta manera disfrutar de la bendición de la vida eterna a través de Jesucristo.
Muy bien, pues aquí estamos nuevamente con el mensaje que quiero compartir para sus vidas, para ustedes en esta quinta entrega de la serie Reconciliándote con tu pasado. Básicamente es una serie que tiene que ver con el perdón, pero estamos utilizando otros temas como la ofensa y estamos hablando acerca de la amargura, ese tema de la semana pasada. Y el día de hoy yo quiero compartirles acerca de un tema que tiene que ver con un personaje, porque estamos estudiando personajes de la palabra de Dios que dice así: siempre te parecerás más a Dios como cuando perdonas. Te pareces más a Dios siempre y cuando perdones. Quiero hablar acerca del rey David y voy a comenzar con una porción de la Escritura. La Biblia nos enseña en el capítulo número 13 de primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo número 13, y voy a leer en el versículo número 13. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 13:13 nos dice así la Escritura. Entonces Samuel le dijo a Saúl, el rey: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y luego después en el capítulo número 16 también del mismo libro de Samuel, dice la palabra de Dios del versículo 1 en adelante, que es cuando el profeta Samuel unge al rey David o a David como el siguiente rey de Israel. Y dice la palabra de Dios así: dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Señor le respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. E hizo pues Samuel como le dijo el Señor. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante del Señor estás ungido. Pero Dios le dijo a Samuel: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y más adelante, muchos años después, 800 años después, hay un apóstol, el apóstol Pablo, hablando precisamente o predicando el evangelio, ¿verdad? En los viajes que tenía. En el capítulo número 13 del libro de Hechos. Y este es muy interesante porque han pasado muchos años. Y en el capítulo 13 de Hechos, versículo número 22, el apóstol Pablo hace referencia a aquel varón al que Dios iba a levantar conforme a su corazón. Y dice la Escritura de la siguiente manera, en Hechos, ya lo mencioné, capítulo número 13, versículo número 22. Y dice la Escritura de la siguiente manera, así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, el rey David no fue un hombre perfecto. La verdad es que el rey David hizo cosas terribles. Hizo muchas cosas buenas, pero también hizo cosas terribles. A veces nosotros nos preguntamos, o yo mismo me he preguntado, ¿cómo es posible que el rey David se haya
haya sido un hombre conforme al corazón de Dios, si nosotros podemos ver y leemos que fue un hombre con muchos problemas? Pero Dios no se pudo haber equivocado, y mucho menos el apóstol Pablo, quien 800 años después o quizás más, vuelve a repetir y a referir las mismas palabras de Dios y en cumplimiento de lo que Dios quería en cuanto a una visión sobre el siguiente rey de Israel. Desechado pues el rey Saúl, ¿verdad? Vendría a ser precisamente el rey David. Ahora, si solamente nos quedamos con la descripción de Samuel cuando dice, me levantaré un hombre conforme a mi corazón, pues entonces, pues simplemente podemos decir, bueno, intentó, ¿verdad? Quiso tener a David, ¿verdad? Un buen hombre, pero también David la regó. Aunque Dios nunca le quitó el trono, como fue lo que hizo precisamente con Saúl. Y luego el apóstol Pablo reafirma la intención de Dios y de alguna manera uno dice, a lo mejor fue al principio un varón conforme al corazón de Dios, pero después falló. Bueno, Dios sostiene a través de los años el mismo testimonio. ¿Cuál es el testimonio? El testimonio de que David iba a ser y sería un hombre conforme al corazón de Dios. Y nos preguntamos, ¿verdad?, si realmente fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y hago un recuento de algunas de las cosas, ¿verdad?, que hizo David. Por ejemplo, de las cosas malas. En primer lugar, fue un hombre sanguinario. La Biblia lo dice así, no lo digo yo. Yo no hago una descripción de David, la hace Dios. Y dice la palabra de Dios que David se llenó las manos de sangre. Fue un hombre sanguinario, guerrero, peleador, mandaba matar, ¿verdad?, a los enemigos, por supuesto. No creo que David fuera así nada más, ¿verdad?, un matón solamente porque era el rey, ¿verdad? No, yo creo que era obedeciendo de alguna manera al propósito de establecer el reino de David y el territorio de Israel y la paz en Israel, pues mandaba matar a sus enemigos. David demostró que era iracundo. Tanto así, sí, claro. En una ocasión, ¿verdad?, el rey David tuvo una situación con un hombre llamado Nabal. Y cuando este hombre, ¿verdad?, le negó el apoyo y la ayuda, se encendió en ira y sacó la espada para matarlo. Así de ese tamaño era David, de su carácter. David no fue un verdadero y fiel esposo para su primera esposa llamada Mical, que por cierto era hija del rey Saúl. El rey Saúl no solamente era el rey de Israel, sino también era el suegro de David. Pero no fue un buen esposo. Básicamente la abandonó. Habiéndose casado con ella desde la juventud, la dejó para huir de su padre, del padre de Mical, y nunca regresó por ella. Pasaron 13 años hasta que se volvieron a ver el rostro otra vez y entonces ahora sí va por ella, pero ella ya estaba felizmente casada con otra persona llamado Palti. A final de cuentas, David la saca o la manda a traer y la arrancan de los brazos de un hombre que sí la amaba, solamente para decir David, a esta yo me la gané cuando vencí a 200 filisteos y ella es mi trofeo, y fue por ella. O sea, no era un buen esposo. David también, ¿verdad?, tenía problemas de adicción sexual. Tanto así, sí, claro, tenía muchas mujeres y concubinas. No llenaba. Entonces, eso es lo que también tenemos. El caso más negro de la historia de David fue precisamente el asunto con Betsabé y Urías, su esposo. Betsabé, a quien, como hablábamos la semana pasada, aquella corderita que había arrasado con ella, a final de cuentas, se la agencia, como decimos, pero para eso tuvo que mandar matar a su esposo, y eso fue algo desagradable a los ojos de Dios. Además, también David tenía un problema de disciplina hacia sus hijos, no los disciplinaba. Todos se le andaban rebelando, no les ponía límites. O sea, no sé qué le pasaba a David, estaría muy ocupado en el trono o qué le estaría sucediendo. A lo mejor quizás andaba en campaña todo el tiempo y se le olvidó que tenía hijos, quienes eran unos, los típicos juniors, ¿verdad?, de la época, que hacían lo que querían, ¿no? Además, David sostuvo a líderes corruptos en su administración y él lo sabía.
O sea, eran hombres perversos y él los mantenía. Algunos de ellos eran hasta sus parientes, ¿verdad? Y finalmente podríamos decir, ¿verdad?, que él cayó en el final de sus años en el orgullo de todavía sentirse poderoso y mandar contabilizar precisamente a todos los soldados que tenía. Y tenía un gran ejército. Y le dijeron, ¿verdad?, pues no lo hagas, ¿verdad? No tiene caso. Pero él de todos modos lo hizo. Ese es David, el rey. El hombre de quien Dios dijo que se levantaría un rey que sería conforme a su corazón. Ahora, Dios también da testimonio de David, que era un hombre que caminaba con él, era un hombre recto. También dice, ¿verdad?, que pastoreaba al pueblo de Israel, ¿verdad?, con la integridad de su corazón. O sea, tenía lo suyo, tenía cosas buenas, pero también tenía más cosas malas, ¿verdad?, que podemos nosotros ver, y todo lo que hizo, que ya les mencioné todo su historial, ¿verdad?, del rey David. Pero aún así, 800 años después, el apóstol Pablo da el testimonio y dice que también fue fiel a su generación, porque sirvió a su generación. ¿Qué pudo haber visto Dios en David que sea parecido a él? Hace muchos años, o algunos años, sale el movimiento de alabanza y adoración, una renovación que vino a la iglesia en general. Nuestra iglesia, ¿verdad?, hace muchos años entró en ese mover del Espíritu del Señor, donde trajo una renovación en la alabanza y en la adoración. La verdad es que fue algo, y ha sido algo increíble, lleno de gran bendición. Y se escuchaba, ¿verdad?, que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que adoraba al Señor, que adoraba a Dios. Pero cuando yo leo esto de la palabra de Dios, me pregunto si realmente fue por eso, o había algo más. Y bueno, me di a la tarea, como siempre, de seguir rascándole y estudiando y escarbando a la palabra de Dios. Y me doy cuenta que realmente David se parece a Dios y era un hombre conforme al corazón de Dios. No tanto porque cantaba o componía canciones y adoraba al Señor, lo cual era algo bueno, sino que también porque perdonaba. Fíjate bien, te voy a ir dando una serie de acontecimientos del rey David. No puedo irme a la palabra a todos los textos por falta de tiempo. Pero si tú buscas en tu buscador de la Biblia algunos de los nombres que te voy a dar, encontrarás su biografía, su relación con David, el rey, y cómo David los perdonó. Y esto llama la atención, ¿verdad? O sea, porque David perdonaba y sabía perdonar las ofensas. Dios es un ser humilde. Nuestro Dios es un Dios humilde y es un Dios que perdona los pecados y perdona nuestras ofensas. Y Dios dice que nosotros debemos acceder a ser como Él siempre y cuando perdonemos las ofensas de la gente que nos haya ofendido. Nunca seremos más parecidos a Dios como cuando nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Aquí te van. El primero de ellos. David perdonó a sus hermanos. Leímos que había uno de ellos llamado Eliab, pero tuvo otros 7 o 6 hermanos. Estos hombres, ¿verdad?, que eran los mayores, menospreciaron a David. Una y otra vez lo menospreciaron. Primero, cuando el mismo papá de David, Isaí, cuando le dijeron, trae a toda tu familia, trajo a todos sus hermanos David, 7 hombres, ¿verdad?, de buen parecer, jóvenes, valientes, guerreros, ¿verdad? Y cuando estaba pensando que sería el mayor de ellos, Dios le susurra a Samuel y le dice, no mires lo que está delante de ti, porque Dios no mira lo que está delante de él, sino mira el corazón. Dios mira tu corazón y sabe cuando no has perdonado, cuando no hemos perdonado. Entonces, en el caso de Samuel le dice, ¿verdad?, no son ellos.
Y entonces pregunta Samuel, ¿dónde son todos? Y entonces responde Isaí, el padre de David, bueno, tenemos un chavillo que está allá cuidando las chivas en el monte, pero pues es un jovencito de 17 años, ¿no? Pues ese fue el siguiente rey de Israel. Lo mandaron traer y lo ungieron delante de sus hermanos. Pero sus hermanos tenían un desprecio en su corazón por él, lo rechazaban. Más adelante lo rechazaron también cuando fue a llevarles el bagaje allí en la guerra y se presentan con Goliat, ¿verdad? Que estaba desafiando al pueblo de Israel. Y entonces, ¿verdad? Lo desprecian, lo mandan de regreso, le dicen que era un perverso. No. Y en cambio David, ni siendo el rey, la agarró contra sus hermanos, los perdonó. Otro asunto, perdonó a Saúl. Mire, Saúl el rey fue realmente un hombre, pues loco, rey loco, ¿verdad? Que se le metía el chuki, como dicen ahora, ¿verdad? Y quería matar a David. Lo menospreciaba, lo despreciaba, lo mandaba a matar, ¿verdad? Hizo cosas terribles Saúl el rey contra David. Y David dijo, jamás mi mano se levantará contra el ungido del Señor. Él lo había perdonado, a pesar de todo lo que le hizo, ¿no? Perdonó al rey Saúl. Perdonó a Nabal, aquel hombre que también, ¿verdad?, lo había despreciado, que lo había... que había dicho que era un fugitivo y que andaba huyendo de su señor y que no le iba a ayudar, ¿verdad? Cuando iba huyendo, ¿verdad?, del rey Saúl. Y le perdonó la vida también. Encontramos también a un hombre llamado Abner. Perdonó a Abner. ¿Y quién era Abner? El general del ejército de Saúl, contra quien también el rey David tuvo que luchar, porque tuvo que pelear para establecer su reino contra la casa de Saúl, o sea, los descendientes de Saúl. Y el que estaba ahí al frente de todo eso era Abner. Y a final de cuentas también lo perdona. Claro, uno de sus generales, Joab, lo mata a Abner, pero esa es otra historia. Pero algo que sí sucede es que perdonó a Abner. Y luego también perdonó a Isboset, uno de los hijos de Saúl. Le perdonó la vida. David sabía perdonar. Él podía sobrellevar a sus enemigos y podía sobrepasar las ofensas porque sabía perdonar, y perdonó también a Isboset, que era el heredero natural de Saúl. ¿Por qué? Porque era hijo de Saúl. Pero él lo perdonó. En la antigüedad las personas, los reyes, para establecerse, lo que hacían era matar a todos los descendientes de la familia real, ¿verdad? Para quedarse en el trono ellos solos. Sucedió no solamente en los días del rey David, ¿verdad? Sino sucedió también en la historia del Imperio Romano, el Imperio Griego, ¿verdad? Y todo eso mandaban matar a toda la familia. Hasta madres que querían ser reinas mataban hasta sus propios hijos con tal de quedarse en el poder. Pero David no era así, porque él tenía otra clase de corazón. Él era una persona diferente. Era un hombre conforme al corazón de Dios. También demostró gracia para Mefiboset, otro de los descendientes de Saúl. Nada más que este era su nieto, hijo de Jonatán, amigo de David. Pero había muerto Jonatán. Y entonces pregunta el rey David, ¿hay alguien que quede de la casa real de Saúl o de la casa de mi amigo Jonatán, a quien yo le haga misericordia y tenga gracia para con él? Y le dijeron, pues hay uno que está lisiado de los pies. Y a final de cuentas lo trae aquel Mefiboset, lisiado de los pies, ¿verdad? Que no podía quizás ni caminar, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad?, que le devuelve su herencia, su heredad, sus tierras, pero además lo iba a sostener allí, que comería para siempre a la mesa del rey. Esa gracia demostrada de David no es otra cosa más que la misma gracia de Dios. Por lo tanto, David era semejante a Dios, con un corazón conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, porque no solamente perdonaba, sino prodigaba gracia hacia los demás. Luego, perdonó el pecado de Amnón. Uno de sus hijos viola a su media hermana Tamar y lo perdona.
no lo manda a matar. Supo que eso había sido muy grave. A lo mejor alguno puede decir, sí, pero ya el rey no tenía voluntad para disciplinar a sus hijos. Tiene razón. Pues es posible que sí, pero también es posible que el hombre era un hombre apacible, que no se adjudicaba las ofensas de manera personal, sino que tenía más gracia, ¿verdad? Y más, digamos, perdón que todos los demás. Porque el hombre, a pesar de su fuerza, fortaleza, de haber sido tan sanguinario, también tenía este lado bueno de él, que sabía perdonar a aquellas personas que le habían ofendido, que le habían lastimado, o quizás habían ofendido el testimonio de la familia. Luego Absalón, el medio hermano de Amnón, hermano de Tamar, mata a Amnón. Y aún así, el rey David lo perdona a Absalón. Cuando incluso se subleva contra el propio padre, ¿verdad? Que como veíamos también la semana pasada, ¿no? Absalón que se levanta contra su padre y se levanta para matarlo, acabar con él, destronarlo, ¿verdad? Y establecerse él. Hizo una serie de situaciones terribles, violando incluso a las concubinas de su padre públicamente. Y cuando comienza la guerra, David le dice al general del ejército Joab, si ves al joven Absalón, le vas a perdonar la vida. Y al final, el Joab lo mata de todos modos. Y David le llora a Absalón. Es terrible el lamento que se lee en la Biblia cuando dice, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber yo muerto en tu lugar? Amaba a sus hijos y los perdonaba. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque él sabía perdonar. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice, verdad, Señor, cuántas veces a Jesús perdonaré a mi hermano? 7 veces. Y le dice Jesús a Pedro, hasta 70 veces 7 vas a perdonar. Son demasiadas. Yo creo que lo que quería el Señor Jesús no era que contabilizáramos 490 veces, sino que nos acostumbráramos a perdonar. Si tú quieres reconciliarte con tu pasado, tú necesitas empezar a considerar el perdón, porque eso te hará un hombre, una mujer, un joven, una señorita, conforme al corazón de Dios. Y eso es algo que Dios también desea que nosotros podamos experimentar. Cerrando este mensaje, no desperdicies tus fuerzas y tus piedras para matar a gigantes imaginarios. Pelea contra tus gigantes reales. El resentimiento, el rencor, la amargura que tú has guardado contra otras personas por sus ofensas contra ti son tus verdaderos gigantes. Recuerda que Dios también te ha perdonado muchas cosas, muchas ofensas que has cometido. Confía en el pasaje que dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Confía en la palabra de Dios. Además, acepta que solamente un corazón perdonador, ¿verdad?, hacia otras personas, vas a poder parecerte más a Jesús. A veces las personas ofenden sin intención, pero tú debes también perdonarles. Reconoce que a veces muchas ofensas vienen por causa de una mala comprensión de lo que otros pueden tener de las cosas y por eso ofenden. Y recuerda, siempre te parecerás más al Señor cuando perdonas, o nunca serás más parecido al Señor como cuando perdonas. Yo te invito a que comiences un proceso del perdón, que perdones y que le pidas al Señor que te dé la fuerza para perdonar a aquellas personas que te han ofendido, y solamente así podrá ser tu corazón conforme al corazón de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales, o nos vemos también, ¿verdad?, en el programa Vive tu Sueño, o quizás también nos veamos en el programa Nicodemo el martes por la noche para trasnochadores, o ahí donde nos veamos y nos saludemos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
90 segundos interrogantes reflexivos. La pregunta: ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida al nacer? Quizás alguno de ustedes pueda decir: yo no pedí venir a este mundo. Y es cierto, nadie eligió venir a este mundo. Pero de alguna manera te has divertido y has pasado cosas buenas, aunque también a veces la vida trae cosas tristes y a veces tenemos que reconocer que hay cosas injustas en esta vida. Pero esto no nos exime de que podamos nosotros hacernos la pregunta: ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida aquí? Quiero decirte que tú naciste como una decisión soberana de la voluntad de Dios. Por lo tanto, tu mejor papel va a ser responder a la pregunta: ¿para qué estás aquí? Ahora, la Biblia nos habla acerca precisamente de esa respuesta que todos debemos conocer. Pero yo te la puedo resumir en lo siguiente: tú naciste, o el propósito de tu vida es que tú vives y vivas para glorificar a Dios, para vivir para Él, para ser parte de su familia, para hacer su voluntad, para poder disfrutar de la presencia de Dios aquí, conocerle a Él y de esta manera disfrutar de la bendición de la vida eterna a través de Jesucristo.